¿Alguna vez has sentido que alguien te observa mientras duermes? Imagínate despertar en la oscuridad, sintiendo un aliento helado en tu cuello y viendo unas sombras moverse en las esquinas de tu habitación. Este no es un sueño. Lo que te voy a contar es una historia real, una maldición que transformó la vida de un tranquilo pueblo costero en una pesadilla viviente. Pero ten cuidado, porque al escuchar esta historia, podrías ser el próximo en sentir su presencia. ¿Estás preparado para conocer la verdad sobre la venganza de la bruja maldita? Mi nombre es Adrián, y nunca creí en historias de terror. Al menos, no hasta que me mudé a este pequeño pueblo costero para comenzar un nuevo trabajo como maestro. El pueblo era pintoresco, con sus calles empedradas y casas coloridas, pero había algo inquietante en el aire. Una historia que todos conocían, pero que nadie se atrevía a contar. Un día, mientras exploraba el pueblo, me encontré con una tienda de antigüedades. El dueño, un hombre anciano con ojos que parecían haber visto demasiado, me mostró un antiguo medallón. Me dijo que pertenecía a una mujer llamada Elisa, que vivió hace más de un siglo y fue acusada injustamente de brujería. Antes de morir, Elisa lanzó una maldición sobre el pueblo. Esa noche, después de haber comprado el medallón por pura curiosidad, comencé a experimentar cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón, y un frío inexplicable recorría mi casa. Pequeños objetos desaparecían y reaparecían en lugares insospechados. Peor aún, empecé a tener pesadillas sobre una mujer con ojos llenos de odio y sufrimiento. Decidido a entender qué estaba pasando, empecé a investigar la historia de Elisa. Descubrí que fue una curandera respetada, pero los líderes del pueblo la acusaron de brujería para ocultar sus propios crímenes. Antes de ser ejecutada, Elisa juró que volvería para vengarse de los descendientes de quienes la traicionaron. Mientras más me adentraba en la historia, más claro me quedaba que la maldición de Elisa era real. Había un patrón de muertes y desapariciones inexplicables en el pueblo, todas relacionadas con las familias de aquellos líderes. Y ahora, por alguna razón, yo estaba atrapado en su venganza. Decidí enfrentarme a Elisa y poner fin a su maldición. Con la ayuda de un historiador local, preparé un ritual en la playa, el lugar donde Elisa fue ejecutada. Encendí las velas y recité las palabras antiguas que había encontrado en un viejo manuscrito. Elisa apareció, su figura espectral emergiendo del mar. Sus ojos, llenos de dolor y rabia, se fijaron en mí. Le expliqué que conocía la verdad sobre su muerte y que quería ayudarla a encontrar paz. Al principio, sus gritos llenaron el aire, pero lentamente, mi sinceridad la alcanzó. Lentamente, la ira en sus ojos comenzó a desvanecerse. Le prometí que divulgaría la verdad, limpiando su nombre y exponiendo la injusticia que sufrió. Ella me miró por última vez, una lágrima rodando por su mejilla fantasmal, y luego desapareció en la bruma del mar. Después de la desaparición de Elisa, el pueblo pareció respirar con alivio. Los rumores sobre la maldición comenzaron a disiparse, y la gente empezó a volver a sus vidas normales. Sin embargo, yo sabía que la historia de Elisa aún no había terminado. Decidí dedicarme a documentar todo lo que había sucedido, no solo para cumplir mi promesa, sino para prevenir futuras injusticias. Mientras investigaba más a fondo, recibí una carta anónima. Alguien me ofrecía ayuda para publicar la historia de Elisa, prometiendo recursos y contactos. Me intrigaba quién podría estar detrás de esta oferta. Cuando me reuní con mi misterioso benefactor, descubrí que era un descendiente de uno de los líderes del pueblo que había traicionado a Elisa. Su familia había guardado el secreto durante generaciones, y él quería redimir el nombre de su linaje. Con su ayuda, conseguimos publicar un libro detallando la historia de Elisa y la injusticia que sufrió. El libro fue un éxito, y la verdad se difundió por todo el país. La gente empezó a ver a Elisa no como una bruja, sino como una víctima de la maldad humana. El pueblo se convirtió en un sitio histórico, visitado por aquellos que querían conocer más sobre su trágica historia. Un día, mientras paseaba por la playa donde todo había comenzado, me encontré con una anciana. Sus ojos tenían una sabiduría y una tristeza profundas. Me confesó que era una descendiente directa de Elisa y que había venido para agradecerme por limpiar el nombre de su antepasada. Con lágrimas en los ojos, me contó cómo su familia había vivido en la sombra del odio y la venganza, y ahora, gracias a mí, podían finalmente encontrar la paz.
el pueblo comenzó a prosperar de una manera que nadie esperaba. La historia de Elisa, ahora conocida en todo el país, atrajo a turistas y académicos interesados en aprender sobre su vida y la injusticia que sufrió. La pequeña tienda de antigüedades donde todo había comenzado se convirtió en un museo dedicado a su memoria. Y yo, con un nuevo sentido de propósito, seguí enseñando, usando la historia de Elisa como una lección sobre la importancia de la justicia y la compasión. El museo, que una vez fue una simple tienda de antigüedades, se había convertido en el corazón del pueblo. Atraía a turistas y académicos que querían aprender sobre Elisa y la injusticia que sufrió. Sin embargo, una noche, una tormenta feroz azotó el pueblo. Rayos iluminaban el cielo y el viento aullaba con una furia que no parecía natural. Dentro del museo, las luces parpadeaban y se apagaban, dejando a los visitantes en una oscuridad aterradora. Las sombras parecían cobrar vida y los retratos de Elisa y otros personajes antiguos parecían seguir a la gente con la mirada. Algunos afirmaban haber visto la figura espectral de Elisa merodeando por las salas, su presencia más palpable que nunca. Al día siguiente, la tormenta había pasado, pero el pueblo estaba sumido en un extraño silencio. La gente hablaba en susurros, y había un palpable aire de inquietud. Yo estaba dando una clase sobre la historia de Elisa cuando un anciano del pueblo, conocido por sus historias de lo sobrenatural, entró corriendo. Con los ojos llenos de terror, me advirtió que Elisa no había encontrado la paz que creíamos. Su espíritu seguía buscando justicia y, si no se hacía algo pronto, el pueblo entero podría estar en peligro. La historia de Elisa se había convertido en una advertencia urgente. Decidí investigar más a fondo para entender lo que estaba pasando. Junto con algunos voluntarios del pueblo, nos adentramos en los registros históricos y antiguos diarios que se habían encontrado en la mansión de mi abuelo. Descubrimos que había más en la historia de Elisa de lo que habíamos sabido. Unos símbolos extraños, dibujos y escritos sugerían que Elisa había sido parte de un antiguo ritual que nunca se completó. Para liberar su espíritu y traer paz al pueblo, necesitábamos realizar el ritual correctamente. La búsqueda nos llevó a lugares oscuros y olvidados del pueblo, donde cada esquina parecía acechar con sombras y recuerdos de un pasado no tan distante.